Reporte 100. Faltan 47 días para que terminen las campañas federales. El próximo sábado inician las campañas locales, es decir, presidencias municipales y diputados locales. Las federales pues ya están desde hace 40 y tantos días. Célida López Cárdenas es candidata al Senado de la República por el Partido del Trabajo junto con Froilán Gámez Gamboa. Célida, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Ya alcanzaron a Beltrones? Ya estamos a 8 puntos, Juan Carlos, gracias a Dios, impensable. Era muy complicado pensar el 1 de marzo que íbamos a lograr esta hazaña de alcanzar y rebasar a la fórmula del PRIAN, y afortunadamente hemos hecho una campaña que nos ha permitido que se vaya entendiendo poco a poco el plan C, la importancia, la relevancia de que le aportemos 3 senadores de la Cuarta Transformación al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay ciudades en donde ya empatamos a la fórmula del PRIAN, como Cajeme, como Guaymas. Estamos conscientes de el reto tan grande que significa enfrentar al PRIAN, pero también hay datos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, Xóchitl es una candidata que se desploma, es una candidata que no crece, y eso finalmente pues es una gran limitante, no solamente para la fórmula al Senado del PRIAN, sino también para todos los candidatos del PRIAN en el estado. Y curiosamente la fórmula del PRIAN en Sonora está por debajo de la intención de voto de Xóchitl, lo que es todavía mucho más revelador. Es una fórmula que no motiva, que no representa, y que ya la semana pasada empezó a decrecer, la semana antepasada se estancaron, y eso nos permite a la fórmula del PT, a Froilán Gámez y a tu servidora, pues también de alguna manera corroborar que la estrategia que nosotros habíamos planteado, siempre dijimos que a finales de abril sabríamos si iba a ser posible ganarle a la fórmula del PRIAN. Y a 8 puntos de distancia, para la gente que nos escucha, cada punto porcentual son 10,000 votos, estamos a 80,000 votos de poder lograr pues esta gran hazaña, y estamos confiados de que lo vamos a lograr. Vamos a poner en contexto a la audiencia. ¿Por qué 3 senadores si son 2 candidatos por fórmula? Hay que recordarle a la audiencia que quien queda en segundo lugar, el primero de la fórmula, pasa como senador de primera minoría, lo que actualmente es Silvana Beltrones. Así es, pierde, pero es finalmente senadora. Sí, ausente, ¿no? Una senadora ausente, por cierto. El partido que gana, como bien lo mencionas, el que tiene la mayoría de votos, por eso se le llama primera mayoría, entra a la fórmula completa. ¿Y ustedes están calculando que gane Lorena y Heriberto? Sí, totalmente. Sí. La fórmula de Morena es una fórmula, nuestros amigos Lorena y Heriberto tienen una marca y tienen un liderazgo que nada ni nadie los va a rebasar. Entonces la disputa es por el segundo lugar. Sí, totalmente, Juan Carlos, así Pero es. ¿por qué evitar que llegue Beltrones si de todas maneras Beltrones va a ser senador? Está en las listas. Mira, Beltrones no va a ser senador plurinominal porque en el número donde va en la lista plurinominal no va a alcanzar. ¿Es el número 5? Así es, no va a alcanzar, por eso se vino por tierra. Y era simplemente un protocolo, esperar que pasara la elección, era seguro que iba a quedar en segundo lugar, y por eso se decide. Un personaje como él que no se resiste pues a desaparecer de la escena política. Hay que recordar que es el jefe de la mafia del poder nacional y el jefe de la mafia del poder en Sonora, pues evidentemente tiene un interés personal. Aunque dijo el presidente que lo respeta. Lo dijo la semana pasada dijo que él respetaba a Alfonso Durazo y que respetaba a Mario Fabio Beltrones. Sí, yo creo que un presidente de la República tiene que ser muy cuidadoso, pero también dijo López Obrador nunca ha sido cuidadoso, cuando a alguien le cae gordo lo dice. Decía, hay mucha gente que habla muy mal de él, ¿no? Pero también dijo, porque hubo una periodista ahí que trató de decir, es que hay una candidata así, dijo, ella es muy buena. La estrategia no solamente se está aplicando en Sonora, se está aplicando en 12 estados de la República, donde se está buscando que las fórmulas, tanto del Verde o del PT, en este caso la del PT en Sonora, ganen ese tercer senador. Quedando en segundo lugar el PT, se aporta ese tercer senador. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues obviamente fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. Es una campaña en la que se necesitan hacer los contrastes, Juan Carlos, porque no se ha explicado, no ha respondido el candidato del PRIAN qué está pasando con el caso de Andorra, por qué hay 10 millones de euros a nombre de su hija
por qué está siendo investigado él y su hija por el gobierno español. Porque hay muchos mitos alrededor de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Todos sabemos que es un multimillonario de la política, de los hombres más ricos de este país, que se ha beneficiado de prestanombres para construir un gran patrimonio, una gran riqueza. Entonces, ¿por qué viene a Sonora? ¿Realmente es porque está preocupado por los temas de Sonora? No lo creo, sinceramente, porque finalmente cuando él tenía una influencia directa en Claudia Pavlovich, por ejemplo, en el sexenio donde se dispararon todos los índices delictivos y el homicidio doloso en más de 240%, pues yo no lo vi mortificado por el tema de la seguridad. Tampoco se le vio preocupado las 2 veces que fue senador de la República, porque hay que decirlo, ha sido diputado federal en varias ocasiones, 2 veces senador de la República, dirigente nacional del PRI. ¿Qué hizo por todos estos temas que ahora viene y se rasga las vestiduras? Ayer dijo en un medio, votar por Morena es ponerte la soga al cuello 2 veces. Pues yo diría, votar por él, votar por el PRI, votar por el PRIAN, es entregarle a tus hijos a un ratero, a que te los cuide. Eso significa volver al pasado. ¿Por qué no darle la oportunidad a otros cuadros? El PRI en Sonora es un negocio familiar. El Roger es su sobrino, Emeterio es el que encabeza la lista pluri, es gente incondicional, la sobrina es candidata en Cajeme. Entonces, finalmente, la franquicia del PRI en Sonora tiene nombre y apellido y es Beltrones. Y creo sinceramente que estamos frente a una oportunidad de seguir consolidando un proyecto de nación en donde por primera vez en la historia sube el salario mínimo, que esto es parte de lo que la gente de la oposición no entiende. ¿Por qué tan fuerte Morena? Bueno, porque se le ha respondido al pueblo de México y se le ha dado poder adquisitivo, se le han dado mejores condiciones de bienestar. No solamente son los programas sociales, que dicho sea de paso, me da mucha risa porque en unas entrevistas que han dado, incluso Manlio Fabio dice, los programas sociales existían desde muchísimas décadas atrás. No, eran programas clientelares, ahora es un derecho constitucional. Ahora el recurso y el apoyo llega directo al ciudadano, no hay intermediarios. Nadie puede andar negociando y andar traficando con estos apoyos, como sí lo hacía el PRI y el PAN. Ahora, el primer sexenio que logra sacar de la pobreza a mexicanos en casi 9 millones fue este gobierno. La estabilidad económica que tiene México es ejemplo nacional, la fortaleza del peso, el crecimiento del PIB, son datos macroeconómicos. Entonces, el peligro para México era simplemente eso, era una campaña muy burda, y yo la verdad es que creo que los sonorenses tienen la capacidad y la inteligencia de decidir qué senadores quiero que me representen. Y la gente me conoce, sí hay mucha confusión, mucha gente cree que soy la candidata de Morena, eso es algo que tiene uno que explicar durante esta campaña, sobre todo en Hermosillo, en la colonia en la que estemos, en el crucero en el que estemos, la gente evidentemente me asocia. Y finalmente, pues este es un gran reto, evitar que se anule el voto para que la gente vote solamente PT por Célida López y Froilán Gámez, y que no se vaya a cometer el error de votar Morena y PT en la boleta electoral del Senado. Se anula. Porque se anula, exactamente. Te puede pasar lo que al PAN ha salido en algún momento, en el 2006 fue candidato a diputado federal, no recuerdo, por el PRI nada más, pero esa vez el PRI y el Verde iban juntos en otras elecciones y votaron por los dos logos y se los anularon y no alcanzó la Diputación Federal. Sí, este es un reto importante, es un reto que todos tenemos que ser capaces de comunicar. El voto hacia Morena es un voto para Lorenia Valles y nuestros amigos Heriberto Aguilar y ella, es un voto para esta fórmula. El voto para el PT es un voto para Célida López y Froilán Gámez. Son 2 fórmulas distintas con un mismo objetivo, sí, fortalecer el proyecto de la 4T. Y bueno, la misión de nosotros es evidentemente pedir el voto para la fórmula del PT. Y aquí también decirte que lamentablemente pues la fórmula del PRIAN pues acompañado de un personaje que hasta hace poco hizo el ridículo nacional, yo digo la Malinche sonorense, que se atrevió a pedir disculpas a Ecuador. Lili Téllez es una senadora ausente, no le interesa venir, no está haciendo campaña. Ella es una porrista nacional de Ricardo Salinas Pliego, no hay que recordar que es su padrino político. Cuando empieza el SAT a buscar el pago, porque es el gran evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, pues le dice te vas al PAN y empiezas a golpear a la 4T. Esa es Lili Téllez, es una persona
que sí está asegurada en la lista plurinominal. Lamentablemente ella sí va a ser senadora, por eso no viene a hacer campaña al Estado, no le interesa. Y estamos frente a dos personajes, tanto Beltrones como Lili Téllez, que no representan el sentir de los sonorenses, porque algo que sí es impresionante, Juan Carlos, es ver cómo está la gente volcada a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum y a la 4T. Es impresionante, desde San Luis Río Colorado hasta Guatabampo. Estamos ahorita en una estrategia en la que de manera coordinada, las dos fórmulas, porque somos equipo, con todos los actores políticos, viendo cómo se va a hacer esa transferencia de votos que antes iban a ser por Morena, ahora que sean por el PT, para lograr el objetivo. Porque la única forma de que el PT gane el tercer senador es que muchas personas que antes hubieran votado por Morena, ahora lo hagan por el PT, para lograr evidentemente esta misión que se nos ha encomendado. En otros estados de la República ya las fórmulas del Plan C alcanzaron a la fórmula del PRIAN y la rebasaron. En este caso nosotros tenemos este gran reto, y aquí en Hermosillo, puntualmente aquí en Hermosillo, se va a definir en gran medida qué va a suceder con este Plan C, porque el PRIAN es en donde tiene acumulado de alguna manera un capital político. Y evidentemente ahora que arrancan las campañas, pues tenemos que empezar a hablar de lo que significa votar por el PRIAN, porque aquí en Hermosillo nos quedamos a solo 4,217 votos, menos de un punto porcentual. Morena es muy fuerte, ahora María Dolores va acompañada de sus aliados, y hay que empezar a decir lo que se ha hecho mal también en Hermosillo, porque finalmente, por ejemplo, nosotros dejamos cancelada la concesión de la planta tratadora de aguas residuales, porque es similar a lo que pasó con el alumbrado público. Hay 1,800 millones de pesos que los hermosillenses están pagando, y que lamentablemente pues llegó Toño Astiazarán y se arregló con la empresa, y ahí sigue la planta tratadora sin tratar agua. Y por lo tanto hay que hablar en estos 47 días de lo que hacen los gobiernos del PRIAN. Tenemos que recuperar Hermosillo, y lo tenemos que hacer porque eso es lo que le conviene a nuestra capital, y porque necesitamos tener mucha claridad de lo que representa el PRIAN y de lo que representa la Cuarta Transformación. Y esto es importante decirlo con mucha claridad. El proyecto de nación al que nosotros estamos apostándole es un proyecto de nación en donde queremos que los pobres dejen de ser pobres, en donde queremos que los políticos dejen de ser farsantes, dejen de ser corruptos y dejen de ser personas que se creen con privilegios. Tú nada más fíjate en el estilo de los candidatos. Quienes traen guaruras, quienes traen camionetas, quienes traen suburbans, quienes traen ayudantía, se creen los divos de la política, ¿no? Eso es lo que representan los políticos del PRIAN. Y yo creo que tenemos que ser muy claros, porque la gente de Sonora conoce, la gente de Sonora sabe quién es quién. Y yo pues pongo mi carrera, mi talento, mi emoción y mi disciplina. Soy una mujer entregada a mi trabajo y aspiro a ser la senadora de los sonorenses para responderle a ellos como se merecen. Yo creo que necesitamos mejores senadores, y creo que Célida López y Froilán Gámez pueden ser los mejores senadores para Sonora. Muy bien, Célida López Cárdenas, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Hasta pronto. Gracias. Que te vaya muy bien. Reporte 100.